Hugo Bustamante en la cárcel de máxima seguridad. Una cárcel de máxima seguridad donde deberá permanecer durante los próximos 120 días que dura la investigación. Pero antes de ir a ese informe, quiero también compartir con ustedes una información que salió ahora en el marco también de esta investigación, pero una investigación paralela, donde en otra lista del caso la Policía de Investigaciones confirmó la detención de Manuel García Queirolo, de 67 años, expareja, escuche bien, de la madre de la joven asesinada y también padre de la que era su cuidadora infantil. La PDI detuvo a García por presuntos delitos de producción y almacenamiento de material pornográfico infantil. Y ahora sí, vamos entonces a lo que es la experiencia que en estos momentos está viviendo Hugo Bustamante en la cárcel de máxima seguridad, donde deberá permanecer durante los próximos 120 días. Solo 1 hora y media al día, Hugo Bustamante puede salir a respirar aire al patio de la cárcel de alta seguridad. Además, es nulo el contacto con los demás reclusos del penal. Esas son solo parte de las características de cómo vive sus días el único imputado por el crimen de Ámbar Cornejo. Pero ¿cuáles son las características de este recinto? Celdas individuales para los internos y con un estricto circuito cerrado de televigilancia son solo algunas cosas con las que tendrá que lidiar Hugo Bustamante por los próximos 120 días de investigación. Este lugar no es una prisión cualquiera, cuenta con distintas particularidades que la hacen diferenciarse de cualquier otro recinto penitenciario. Estas mismas medidas y restricciones son las que enfrentan reclusos como Felipe Rojas del caso Fernanda Maciel, Javier y Diego Bustamante del caso Xaviera Rojas. Fue en el 2005 cuando esta noticia se tomaba la portada de los medios de comunicación. Hugo Bustamante, en ese entonces de 40 años, era condenado por doble homicidio en contra de su esposa y el hijo de ella. En esa oportunidad fue sancionado a 27 años de cárcel que deberían haberse cumplido en el 2032. Sin embargo, tras cumplir 11 años de encierro, Bustamante quedó en libertad el 2016. Yo estaba postulando a la dominical, pero a cambio llegó la libertad. Lo primero que dije fue, ¿yo? ¿Cómo? Pienso que la ley no es mala. Los mandantes, los que la aplican, son los malos. Muchas veces aplican criterios personales y personas que cuentan con los requisitos no reciben los beneficios. Pero la ley te faculta a salir. Si yo no cumplo un requisito, no me den la salida. Pero ¿y si los cumplo? Mira, una vez la psicóloga de la cárcel me preguntó, ¿tú crees que volverías a hacer lo mismo? Yo le contesté, ¿sabe qué? Yo la respuesta no la tengo, porque cada persona reacciona dependiendo del lugar que está y la situación que vive. Yo le dije, no tengo la intención de hacer lo que hice y no me gustaría pasar lo mismo otra vez, pero yo no podría asegurarle a usted que no lo haría. ¿Sabe por qué? Porque yo no soy dueño del destino. Increíblemente, 4 años más tarde de su libertad otorgada en 2016, Bustamante volvería a ser acusado de otro horrendo crimen, el asesinato de Ámbar Cornejo. Fueron 8 días de incansable búsqueda donde PDI, bomberos, vecinos, familiares y amigos investigaron todo el sector para dar con el paradero de la joven. Una vez quiso saludarme, atravesó la calle, pero yo estaba barriendo y me di vuelta porque ya había cometido el primer crimen. Entonces yo no soporté ya saludarlo. Rabia, miedo, temor por los niños nuestros, por mis nietos, mis hijos. Y los mismos vecinos comentábamos de que ¿por qué lo soltaron? ¿Lo veía pasar? ¿Conversaba? No conversábamos, yo no conversaba con él tampoco, mi familia tampoco, pero no teníamos nosotros una relación con él, nunca. Sí, no compartía con nosotros para nada. Hay una sensación como de temor. En la tarde del jueves 7 de agosto, una triste noticia era dada a conocer públicamente. Ámbar había sido encontrada en el terreno donde vivía Hugo Bustamante con la madre de la joven. En entrevista exclusiva con Bienvenidos, la única hija sanguínea de Hugo Bustamante relató que solo días antes de que encontraran a Ámbar, había conversado con su papá y lo notó con una actitud que no le llamó la atención. Yo cuando llego ahí, lo primero me recibe mi prima,
Y luego de eso dejé mis cosas en su casa y partí hacia la casa de atrás. Y a preguntar qué es lo que estaba pasando, por qué estaba ahí la PDI, qué es lo que sucedía. Y en ese momento yo entré y lo vi como relajado. De hecho, él tenía una cerveza en la mano. De hecho, esto salió en las noticias. Que él estaba como muy relajado, contestaba todo. Y yo lo vi tranquilo. Sin embargo, y pese a todo el ruido que se estaba haciendo por la desaparición de Ámbar, la actitud de Hugo nunca cambió. Respondía todo, e inclusive cuando le preguntaron qué era lo que sucedía, respondió que estaban buscando a Ámbar. Lo primero que fue acercarme a él y preguntarle qué es lo que estaba pasando. Y él me cuenta que la hija de Denise había desaparecido y que la estaban buscando y que el último lugar que la niña había frecuentado era ese domicilio. Sin embargo, hubo un minuto en que algo le llamó la atención. Posterior a un interrogatorio hecho a la mamá de Ámbar, Hugo la encaró en presencia de su hija. Denise llega desde el interrogatorio de PDI porque a ella y a su hijo se los llevaron para interrogarlos, no los interrogaron en el mismo lugar. Y Denise, ya era tarde, PDI todavía seguía buscando, la verdad, cosas, seguía indagando, ya incluso el sitio ya estaba oscuro. Entonces vuelve Denise y él en un momento, balbuceando, le dice, tú me traicionaste. Y ella le dice, no, yo no te he traicionado. Pese a que hasta el momento el único imputado en el crimen sigue siendo Hugo Bustamante y la mamá de Ámbar está como testigo con resguardo, hay quienes creen que todo esto fue planificado y que habría sido un trabajo en conjunto. Yo creo que sí. De hecho, creo que ellos planificaron esto juntos. ¿Tú le crees a Denise? No, no le creo. ¿Tú crees que está involucrada? Sí, yo creo que sí. Porque la niña no puede haber entrado sola al terreno. A pesar de que el Ministerio Público la tiene catalogada como testigo clave. Sí, pero yo digo que no. Yo digo que ella es cómplice. Hoy la investigación está aún más rigurosa que antes, ya que la Policía de Investigaciones sigue realizando pericias para comprobar fehacientemente cómo ocurrieron los hechos y si hubo participación de la madre de Ámbar. Por otro lado, la familia de Hugo son quienes han sufrido todo el escarmiento público del crimen de la joven. Él no pensó ni en su madre, ni en sus sobrinos, ni en nadie. Él pensó en él solamente. ¿Ustedes son las personas más cercanas a Hugo Bustamante? Por desgracia, sí. Son 120 días que se dictaron de investigación. Mientras tanto, Hugo Humberto Bustamante Pérez permanecerá en la cárcel de máxima seguridad, siendo el único imputado hasta el momento del asesinato de la joven Ámbar Cornejo. Hoy toda una comunidad llora la pérdida de una joven de 16 años que tenía toda una vida por delante. Y para ahondar en ese tema nos acompaña el perito y comisario en retiro de la PDI, Carlos Collao. Carlos, gracias por estar con nosotros. También está Andrea Castro, psicóloga de Gendarmería, y bueno, Pato Mendoza, que se quedó, por supuesto, para hablar de este tema. Con respecto a lo que leyó hace un ratito atrás, antes de la nota, Amaro, ¿es posible, Carlos, que haya aristas aún que no tengamos conocimiento de ellas y que aparezcan en esta investigación muchas más cosas que podrían darnos cuenta de lo que realmente pasó y lo que estaba viviendo Ámbar? Mira, conforme a lo que leyó Amaro antes de comenzar con esta nota, yo pienso que no son temas que son vinculantes. O sea, que lo que se ha encontrado aparentemente en el teléfono celular de esta persona, yo pienso que nada tuvo que ver con la desaparición de Ámbar y las condiciones en que ella fue encontrada posteriormente. Pero sí nos deja ver cuál ha sido la vida de Ámbar. Sí nos deja ver el trasfondo de todo lo que ella ha pasado y ha tenido que pasar hasta el lamentable desenlace de ella. Y contestando tu pregunta, Tonka, yo creo que hay muchas otras cosas que hoy día no sabemos en la luz pública que obviamente están vinculadas a la investigación. No tengo ninguna duda al respecto. ¿En qué sentido, Carlos? ¿A qué te refieres? A ver si puede ser más específico. Sí, claro. ¿Sí? Lo que pasa es que todo el mundo hoy día está pensando cuál es por ejemplo, la real participación de la mamá de Ámbar en todo lo que ha ocurrido. Yo pienso que hoy día la Policía de Investigaciones, la fiscal, obviamente deben tener mucho más acotado esta situación de lo que nosotros podemos saber desde fuera. Yo creo que ellos están, porque no puede ser que si ella está realmente vinculada en forma directa, no sea procesada en algún momento como autora, como coautora, pero como perdona, cómplice. Carlos,
Sí, en ese alcance no puede estar siendo ella instrumental para efectos de la investigación, lo hemos dicho anteriormente, en su calidad de testigo, ella puede colaborar. Si ella es imputada, puede reclamar el derecho a guardar silencio. Exactamente, y por eso me refiero a que hay cosas que nosotros no manejamos, que son parte de la investigación y que obviamente deben ser parte de la estrategia de la Fiscalía, que obviamente debe estar en concordancia con lo que está haciendo la Policía de Investigaciones hoy día. Pero tomé justo el diario porque para preguntarle a Pato cómo podría cambiar la figura, porque dice que el abogado del papá de Ámbar apunta contra la madre y parece que van a ampliar la querella ahora en contra de la madre de Ámbar. Esto podría... ¿Cómo cambia la figura? ¿O ya la ampliaron? Así aparece hoy en el Publimetro. Sí. ¿Cómo cambia la figura? ¿Qué pasa? ¿Deja de ser testigo inmediatamente la madre? ¿Cómo se suceden los hechos? Entiendo perfectamente, Tonka, y primero la respuesta. No necesariamente deja de ser testigo si es que la parte del padre de Ámbar, a través de la querella, la intenta llevar o conducir hacia la determinación de ella como encubridora. Lo que yo entiendo es que lo que pretende la ampliación de la querella es colocar a la madre de Ámbar en condición de encubridora. Es decir, que posterior a la comisión del delito y a sabiendas o no de la comisión del mismo, hizo actos tendientes a ayudar a Bustamante a esconder o a evitar la acción de la justicia. Porque esa es la definición general, simple del encubridor. Hoy día la investigación, los antecedentes preliminares, la investigación pericial, las primeras diligencias que se tomaron, no apuntaron a la madre de Ámbar como encubridora. Lo que no significa que con el paso de otras diligencias, las propuestas que haga el mismo querellante, que puede decir, oiga, yo tengo una teoría distinta y tengo elementos para acreditar o para intentar acreditar mi teoría, al final del camino o a la mitad del camino, la madre de Ámbar podría pasar de ser una testigo privilegiada, relevante, importante, a ser una encubridora. Y evidentemente ahí la figura va a cambiar. Sí, preguntarle a Andrea Castro, gracias por acompañarnos, Andrea, si nos cuentas un poco respecto a lo que está viviendo Hugo Bustamante en esa cárcel de máxima seguridad. ¿Cuál es su nivel de exposición con otros presos? Y dentro de la cultura penitenciaria, ¿puede él ser una persona vulnerable? ¿Podría ser de alguna manera también castigada por otros reos? Bueno, primero agradecer que me hayan invitado. Yo además quiero relevar en el fondo la función del personal no uniformado. Soy dirigente sindical del personal no uniformado ADIPGEN, que lamentablemente tuvo que esperar un caso tan tremendo como esto para recién ser visualizado. Recién están entendiendo que Gendarmería cuenta con personal que trabaja de manera directa con el interno y que por lo tanto conoce cómo funciona esta persona al interior de la unidad penal en relación con sus familias, en visitas con los pares, etcétera. O sea, uno conoce la dinámica cotidiana de esta persona. De hecho, el informe de Hugo lo define muy bien con todas estas características. Obviamente que en este momento él está en una cárcel de alta seguridad, en donde es muy difícil que tenga relación con otros internos, porque obviamente que su vida está en peligro. O sea, si bien adentro de las unidades penales hay gente por delitos menos o más graves, un delito de violación, un delito de homicidio calificado, un delito de un daño tan tremendo como el de esta persona, obviamente adentro es castigado. Por lo tanto, lo van a tener que mantener alejado del resto de la población penal, absolutamente. Andrea, tú mencionabas el tema de los informes, en los informes, por ejemplo, el de Hugo Bustamante, el que en definitiva sirvió de base para el análisis que hizo la comisión, ¿no es cierto?, esta comisión de jueces, que en definitiva le dio la libertad, pese a que el informe decía algo contrario a eso, ¿no es cierto? ¿Cómo se hacen esos informes? A ver, tú que estás adentro, a ver si nos pudieras explicar cuál es yo me imagino que hay entrevistas con los reos, con las personas que van a postular, ¿no es cierto?, a este ahora beneficio, antes un derecho, y cómo es el procedimiento que se realiza por parte de Gendarmería. Mira, el informe antiguamente el informe, de hecho en el caso de Hugo, era un informe psicosocial. Una trabajadora social veía la parte social y un psicólogo veía la parte psicológica y se conjugaban en una recomendación en el fondo mutua.
Pero muchas veces estos informes no tenían la misma opinión porque eran dos profesionales. En la actualidad, ¿cómo funciona esto? Un solo profesional, sea asistente social, psicólogo, terapeuta ocupacional, el que sea, tiene que hacer el trabajo de triangular toda la información, ¿ya? Dentro de esta triangulación, el primer instrumento es el IGI, que es el que mide los factores de riesgo de reincidencia y que en el informe tiene que quedar estipulado cuál es el riesgo de reincidencia, medio, alto o bajo. Eso es lo primero, el informe tiene que decir eso. ¿Y eso lo logran, perdón, ese informe es una conversación, es una entrevista o es una observación de la persona dentro de la cárcel? Ese instrumento en particular es como una anamnesis del sujeto, en donde en base a entrevistas uno va viendo el historial delictual completo, desde la historia delictual, familia, pares, consumo de droga, uno va viendo cada una de sus áreas y va definiendo cuáles son entonces los riesgos de reincidencia en base a estos factores. Se analiza factor por factor. Además, en paralelo, se realiza un test que es el ASIST, que ve el tema del consumo abusivo de drogas, de alcohol. También se realiza, en casos graves como este, un PCLR. Este es un test que ve rasgos de psicopatía. Por lo tanto, yo también entrego en mi informe cuántos rasgos de psicopatía tiene, ¿ya? Y este test es un test bien complejo que solo aplican psicólogos, se hace en dupla, o sea, son no solo un psicólogo, que de repente uno puede no ver la realidad de la manera más adecuada, por lo tanto se hace de a dos. Es una entrevista que dura aproximadamente 4 horas, en donde lo que se hace es evaluar al sujeto, porque en general las conductas psicopáticas no son conductas que se den de un momento a otro, son conductas que vienen en el tiempo. Por lo tanto, es un chico que tiene, por ejemplo, promiscuidad sexual, que tiene alteraciones a nivel familiar, que tiene mal uso, por ejemplo, del tema del dinero. En general siempre hay detrás trastornos como asociados al tema del dinero. Hay trastornos conductuales que se ven desde la infancia, maltrato animal, muchas cosas en el fondo que se van sumando. Y esta entrevista por eso además es grabada, porque toda la corporalidad también se analiza, con la autorización, ojo, del condenado. Por lo tanto, si él rechaza esta evaluación de psicopatía, esto también queda consignado en el informe y debería, a mi parecer, obviamente ser un indicador de que la persona ni siquiera está, en el fondo, con alguna motivación al cambio, ni siquiera está dispuesto a mostrarse frente al profesional. Y este informe entrega estos rasgos de psicopatía. Toda esta triangulación de información, además de las entrevistas con familia, además de la relación con el entorno, no sé, yo siempre, por ejemplo, acudo al suboficial mayor más antiguo, que es el que está adentro, que es el que ve con quién come, cómo se relaciona, cómo trata a la familia. ¿Todo eso aplicado a la figura de Hugo Bustamante? ¿Cómo? Todo lo que tú estás contando aplicado a la figura de Hugo Bustamante, este informe es desfavorable. No sé si te tocó participar directamente en ese informe, pero me imagino que has conocido personas que sí, si es así, estuvieron con él. ¿Qué detalle llamó la atención de ese trabajo en la figura de esta persona? O sea, a mí de verdad que me llama mucho la atención. Yo sé que esto pasa mucho, que a lo mejor no es popular decirlo, pero de la cantidad de informes, no sé, yo debo tener en mi carrera más de 2000 informes de libertad condicional, y de estos un porcentaje alto de los informes que van negativos por parte de Gendarmería, finalmente igual son aprobados por la Comisión de Libertad Condicional e incluso después con la apelación que ellos realizan, porque tienen la posibilidad de apelar a esta respuesta en el fondo. Eso te quería... Sí, eso te quería... Perdona, sí, eso te quería preguntar. Justamente a propósito de lo que dice Tonka, ¿te sientes ninguneada? ¿Tu trabajo debiera ser vinculante cuando das cuenta de la magnitud que tiene? Si quiere, responde, pero responde después de una breve pausa.